Bien, este trabajo que estamos presentando hoy es complementario del libro que presentamos ya hace cerca de un año, casi 2 años, en donde hemos mostrado y demostrado cómo es que Hernán Cortés se basa en el calendario náhuatl, en el calendario mexica, para hacer muchas de sus acciones pues militares o el partir de un lugar, llegar a algún lugar, ejecutar una acción. Todo esto tiene que ver con la religiosidad astronómica y calendárica del calendario nativo. Entonces, de alguna manera, Cortés se ha ceñido a el funcionamiento y a la astronomía de lo que es el calendario náhuatl. Entonces, nosotros presentamos ese libro que se llama Trecenas, los ladrillos del tiempo, y uno de los apartados habla sobre las cartas de relación. Las cartas de relación de Hernán Cortés, que también hicimos un estudio, y las fechas en las que finalmente Hernán Cortés firma estas cartas. Sabemos que son 5, las reconocidas, el canon es de 5 cartas, y ya hemos presentado anteriores trabajos, inclusive Gerardo, en la conmemoración del año pasado, y tuvimos aquí el privilegio de que nos hiciera una ponencia respecto a lo que fueron las cartas de relación de Cortés y su vínculo con el calendario nativo, con el calendario náhuatl. Ahí podemos ver que Cortés lo utiliza totalmente. Y entonces, como de alguna manera nos dimos cuenta que seguía utilizándolo después de la caída de Tenochtitlan, es que hemos seguido buscando pues más textos y más cartas que Cortés haya firmado para ver si tenían un vínculo también, para ver si lo seguía utilizando. Y es así como encontramos estas fechas, estas cartas en donde se les otorga a doña Isabel y a doña Leonor estas encomiendas, que nos dimos cuenta de que los sigue utilizando. Y eso es los que vamos a mostrar justamente en esta ponencia. Estos textos quedaron recogidos por lo que fue José Luis Martínez. Sabemos que existen cuatro libros en donde quedaron recogidos todos los textos de Hernán Cortés. Bueno, muchos de los textos, ojalá fueran todos, pero sabemos que Cortés escribía mucho, Cortés redactó muchas cartas, muchos textos, llevaba de alguna manera contabilizada todo lo que hacía, redactaba mucho, y entonces tenemos la fortuna de que firmaba afortunadamente sus textos y ponía las fechas de cuando lo hacía. Y eso nos ayuda mucho a nosotros para ver en qué fechas él escogía para hacer cosas y darnos cuenta de qué está utilizando por atrás el calendario nativo, el calendario mexica, estas cronodistancias, esta numerología, lo que es el número 260 del Tonalpohualli, lo que es el 584 de Venus, el 365 de lo que es la Tierra, esto en días, y ahí es donde nos damos cuenta de que por qué escoge esas fechas para poder hacer estos actos de firmar una carta, ¿no? Y entonces, don José Luis Martínez nos dejó estos libros, y ahí es de donde nosotros nos hemos nutrido para poder revisar precisamente lo que hacía Cortés. No sé si quieran decir algo hasta aquí, amigos, algo que se me haya pasado, que hayamos tocado antes. No, creo que como introducción está bastante bien. De hecho, estos personajes casi no se han abordado, no hay mucha información, pero yo creo que para adentrarnos al tema tomando en cuenta a todos los que ya nos hemos asomado al trabajo de tu libro, ya sabemos lo que esperamos ahorita con las cronodistancias, aunque yo me permito asegurar que no saben a qué les espera. Ni nos la imaginamos. No la imaginan. Sí. Todo bien, César, gracias. Lo que pasa es que, bueno, ya en programas anteriores hemos hablado mucho respecto a que, por ejemplo, de un evento a otro de Cortés, pues pasan, no sé, 260 días, y después otro de 584. Entonces sabemos que Cortés se va moviendo al ritmo de la numerología del calendario, ¿no? Al ritmo del calendario nativo, más que al cristiano. Y es entonces ahí donde está la sorpresa, ¿no? Bueno, entonces vamos a revisar este libro. Si podemos revisar la página 377 del primer tomo, vemos aquí en el capítulo número 56, dice: donación de tierras a doña Isabel Moctezuma, hecha por Hernán Cortés.
Y aquí viene todo el texto en donde le explica al rey que Moctezuma los recibió con mucho amor y que realmente siempre los atendió bien y que él tenía unas hijas y que por descargar su conciencia y la suya y la del rey, pues es que se le otorgaban esta donación de tierras. Y aquí vemos precisamente el día en que Cortés pone la fecha en que redacta este texto, que es el día 27 de junio de 1526. Como ustedes pueden ver, ahí no dice nada. Cortés jamás dijo que utilizara el calendario náhuatl o el calendario mexica. Obviamente no lo iba a decir, pero en su actuar es justamente donde vemos cómo lo va haciendo. Entonces, de entrada, pues es como cualquier fecha, ¿no? 27 de junio de 1526. Ya sabemos que ya había caído la ciudad, había caído el 13 de agosto de 1521, ya estábamos 5 años después. Entonces, de alguna manera, ya no tendría sentido que Cortés siguiera utilizando un calendario nativo. Probablemente le habría servido mientras estaban en guerra y mientras lo aprovechaba, ¿no? Así lo vio como alguna forma de aprovecharlo, y ya cuando se hizo de la ciudad, pues ya no tendría por qué seguir utilizándolo. Pero nos damos cuenta que en sus cartas de relación lo sigue usando. Y entonces ahí es cuando nos preguntamos, por qué Cortés, en lugar de basarse en el calendario cristiano, de alguna manera busca más bien al calendario cristiano, adaptarlo al calendario nativo? Nunca lo dice él, nunca lo dice, pero lo vemos a través de su actuar. Aquí lo vamos a ver, ya como se los dije, ya esto es algo que hemos manejado muchas veces en otros programas, ¿no? Bueno, entonces aquí está la donación de tierras a la hija mayor de Moctezuma, a doña Isabel. Y también entonces vemos que esto fue el 27 de junio de 1526. Y en el mismo texto, en el mismo libro, aparece la otra donación de tierras, pero esta es para doña Marina, que posteriormente también es reconocida como doña Leonor. Y también lo mismo, dice donación de tierras a doña Marina Moctezuma, hecha por Hernán Cortés. Pero esta la firma el 14 de marzo de 1527, es decir, un año después. Aquí vemos 27 de junio de 1526 y la otra la firma el 14 de marzo de 1527. De entrada, no tiene nada que las relacione, más que son justamente donaciones de tierra a las hijas de Moctezuma. Es lo único que podría entenderse de alguna manera como vinculatorias entre ellas, ¿no? Son las dos hijas de Moctezuma a quienes les está otorgando precisamente esta donación de tierras. Y entonces lo que nosotros hicimos en el Calmecac fue revisar, ok, pues vamos a, tenemos este factor común que son donaciones de tierra y tenemos otro factor común que son sus hijas de Moctezuma. Y entonces revisamos las fechas y nos dimos cuenta de que ambas fechas tienen el tonali 12 Quetzalin. Aquí lo podemos ver, sabemos que nosotros utilizamos la correlación del doctor Alfonso Caso, en donde no admite bisiestos, no admite estiramientos de días, ni de horas, ni de nada de eso, ¿no? Entonces podemos ver que el 27 de junio de 1526 fue un tonali 12 Quetzalin, un tonali 12 lagartija, que lo vemos aquí. Y lo curioso es que el 14 de marzo de 1527 también fue un tonali 12 lagartija. Entonces ahí es como que ya nos llamó la atención, o sea, el mismo tonali para poder hacer dos firmas distintas, pero relacionadas entre sí, ya nos pareció interesante, así como que, bueno, aquí hay algo, ¿no? Parece no casual, porque ya sabíamos perfectamente que Cortés venía utilizando el tonal Powali desde, pues prácticamente desde 1519, probablemente anterior. Y entonces, bueno, dijimos, vamos a ver la cantidad de días que hay entre esta fecha, el 27 de junio de 1526 y el 14 de marzo de 1527. Y ahí fue donde fue nuestra sorpresa, porque nos dimos cuenta que entre una fecha y otra hay exactamente 260 días. Es decir, un Tonalpohualli completo entre la firma de donación de tierras a Isabel Moctezuma y la firma de donación de tierras a Marina Moctezuma o Doña Leonor. Entonces se ve esta intencionalidad. ¿Por qué Cortés firma la de Isabel y se espera 260 días exactos
para que en el mismo Tonali firme la otra donación de tierras a doña Marina Moctezuma o doña Leonor. No sé ustedes qué opinen, amigos, al respecto de este actuar de Cortés. Tere, Gerardo, Gastón, Doc. Pues aquí se evidencia una vez más, ¿no? Lo que ya hemos comentado, pues, de varias maneras, y no solamente en los sucesos, pues, aparentemente eh, que cambian la historia, sino en sucesos como estos que de alguna manera pueden pasar desapercibidos en la gran narrativa de todas pues las fechas importantes de la conquista, y vemos como también aquí, como tú mencionas, ¿no? Él continúa después de toda de la caída de Mexico Tenochtitlan, y todo eso, él continúa ciñéndose a los números y a la calendárica de pues Anahuaca, ¿no? Eso es bien interesante, César. Y aquí, pues más adelante ya comentaremos algunos detallitos que tiene el Tonali, Sí, exacto. Y Matlaqui, Guanome, Cuetzpali. no tendría por qué, ¿no? Si En apariencia, ¿no? En apariencia, ¿no? A menos que haya sido ya absolutamente un conocedor, inclusive, o a menos que ya en estos 5 años hubiera aprendido y estuviera convencido de lo que estaba haciendo. De alguna manera, para que entonces una carta la firmara, que una donación de tierras la firmara en un día y exactamente 260 días después firmara otra vez esta misma intención de firmar cartas para las hijas de Moctezuma y entregándoles las donaciones de tierra. ¿Tú cómo ves, Tere? No, pues muy, muy interesante, ¿no? Y igual la duda, ¿no? Si sí lo sabía, lo estudió, lo planeó, o fue así el universo que acomodó las cosas. Pues están las dos posibilidades. ¿Cómo ves, Gastón? Doc. Pues la verdad yo creo que de por sí el verificar cada una de las fechas de todos los pasos que fue dando Cortés y que si sincroniza con estas cronodistancias, de por sí ya es para llamar mucho la atención, es totalmente planificado, pero ya si nosotros observamos que el tipo de tonal, que prácticamente la lagartija tiene que ver mucho con la cuestión material, ¿no? Viene relacionado un poquito también con la economía, el hecho de que haya decidido donar en físico una negociación material en el mejor día que pudo haberlo hecho, ya nos empieza a llamar más la atención, ¿no? Entonces, para no adelantarnos mucho, pues imagínate, revisar cada una de los tonales de todas las fechas que ya se han estudiado, pues nos van a arrojar más, ¿no? Pues Al rato, Gerardo nos va a hacer una lectura del tonal. ¿Tú cómo ves, Doc, hasta aquí? Digo, ya tú conoces perfectamente todo lo que hemos habilitado. Que si le habilitas el micrófono, Gastón. No, por no, porque no lo había visto. A ver, ahí voy. Ahí está. Ahí estás, Doc. ¿Todavía no? Que Gastón tan envidioso. Híjole, sí. Pero ya está ahí, Doc. No me censures, mi querido hermano Gastón. ¿Qué pasó? No, que no. No, pues digo, creo que ya mencionaste, lo va a leer ahorita Gerardo, ¿no? Pero es una escena interesante, no me adelanto. Yo creo que, híjole, como tú lo dices, no nada más 2 sopas, o ya el destino estaba así, y en este caso ya, pues todo lo que sucedió, ya no tendríamos por qué lamentarnos o preguntarnos, ya estaba ahí escrito, o sí debería verdaderamente Cortés, una vez tú lo dijiste, ¿no? Se mexicanizó. A mí me llama esa teoría, sobre todo porque todos los que piensan que la figura de Cortés debe reanalizarse, debe reestructurarse, inclusive a riesgo de recibir tomatazos, creo que debe de revalorarse, ¿no? Como uno de los constructores de lo que es nuestra realidad actual.
Pero bueno, yo me quedaría con, creo que sí pudiera haber posibilidad de que lo hiciera él a propósito, ¿no? Pero bueno, dejamos que continúes. Sí, yo creo que sí, también estoy convencido que al final ya a estas alturas, ya 1527, estamos hablando de 6 años después de la caída de Tenochtitlan, yo creo que algo debió haber aprendido o seguía siendo asesorado por nativos conocedores del Tonalpohualli, de las fechas, y entonces, pues Cortés es que seguía utilizándolo, pero aquí lo que importa es el convencimiento que él tenía como para poderse dejar influenciar por un calendario, primero, que consideraban idolatría, que consideraban de alguna manera diabólico, ¿no? Pero que él en sus adentros lo usaba, y eso era algo muy, muy interesante, y eso pues nos ayuda a comprender exactamente lo que estaba pasando por la mente de Cortés. Entonces, pues bueno, ahí está la prueba, cualquiera puede hacer la división, además la cantidad de días que hay entre una fecha y otra, y se va a dar cuenta que exactamente hay 260 días. Bueno, como se los dije, a doña Isabel Moctezuma la casa con un español que era uno de sus compañeros, y de alguna manera también ese mismo día que le entrega la donación de tierras a Isabel Moctezuma, le otorga a su futuro marido, a Alonso de Grado, lo nombra juez visitador general de la Nueva España. Entonces, de alguna manera estaba dándole a ella y a él poderes, de alguna manera, para asegurar esta encomienda, ¿no? Entonces vemos que no nada más firma las encomiendas a doña Isabel y a doña Leonor, sino que también al marido de doña Isabel, al futuro marido de doña Isabel, que muere muy, muy temprano. Entonces, de alguna manera ya está en su mente esta continuidad para poderlos insertar dentro del nuevo sistema que es el virreinato, ¿no? Entonces, al marido y a la mujer y a la otra hija de Moctezuma, de alguna manera los quiere proteger, de alguna manera los quiere de alguna forma, pues compensar por todo lo que habría pasado con su papá y la pérdida del poder que tenía Moctezuma, ¿no? Entonces vemos que también lo hace el 27 de junio de 1526, la misma fecha que le entrega a Isabel Moctezuma, la encomienda. Aquí lo podemos ver, 27 de junio, 27 de junio. Este sería su marido, Alonso de Grado, y aquí está doña Isabel. Esto de alguna manera los vincula. Y aquí vemos justamente también a doña Mariana o doña Marina, entregándole esta otra donación de tierras, ¿no? Entonces aquí podemos verlos, es el mismo esquema que les había puesto, las donaciones de tierra, pero aquí el nombramiento de Alonso de Grado, primer esposo de Isabel Moctezuma. Entonces también eso nos ayuda a a leer entre líneas lo que estaba pasando por el pensamiento de Hernán Cortés, que era el proteger a las hijas de Moctezuma e insertarlas de la mejor forma en el nuevo sistema que era pues la Nueva España, el posterior virreinato, ¿no? Bien, ahora, esto me acuerdo que lo comenté con Gerardo primeramente, cuando nos dimos cuenta. Resulta que ese 12 Quetzalin es muy interesante. Sabemos que el ciclo sinódico de Venus consta de 584 días. Son 584 días que los astrónomos nativos pues lo cerraron en esa cantidad de días. Sabemos que el ciclo sinódico real es de 583.92. Pero como no se manejaban aquí las fracciones, entonces los astrónomos sacerdotes nativos lo cerraron a 584. Ya hemos hablado muchísimo sobre este número 584, que es totalmente vinculado a Venus, ¿no? Al ciclo sinódico o aparente de Venus, cómo se ve desde la Tierra este movimiento. Y lo curioso o muy notable, Gerardo y amigos, cuando lo descubrimos, es de que este 12 Quetzalin está exactamente a 584 días de el 1 Zipactli. Es decir, si nosotros contamos desde el 1 Zipactli hasta el 12 Quetzalin,
nos vamos a dar cuenta que se forma un paquete de 584 días. Quiere decir, entonces, que es intencional. O sea, también no solamente estaban viendo el 12 Quetzalin por sí, sino que se relacionaba o estaba exactamente a 584 días del inicio del Tonalpohualli. O sea, exactamente, si uno empieza a contar, hoy es un día 1 Zipacli, y le sumas 583 días para formar esos 584 días que es el ciclo sinódico de Venus, llegas al 12 Quetzalin. Entonces, de alguna manera, esto es bastante interesante, de que no solamente es el Tonali, sino su vinculación con el inicio del Tonalpohualli a través del número venusino, a través del número 584. No sé, ¿qué opinas aquí, Gerardo, al respecto? Pues aquí es donde comienzan las cuestiones a tornarse algo sorprendentes, más aún, porque precisamente ahorita lo iba a mencionar precisamente a Isra, y es parte de lo que les quería mostrar, pues que además de que aquí tenemos exactamente en relación con el inicio del Tonalpohualli en Cecipactli, precisamente la cuenta de 12 Quetzalin de un ciclo sinódico de Venus, esto sucede, el Tonali 12 Quetzalin corresponde precisamente a la trecena Seacatl. Wow. Seacatl. Y que Seacatl, pues sabemos que es el nombre calendárico de Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. Entonces, otra vez ahí está Quetzalcóatl y Venus, pues, implicados, ahora ya no en numerología o en matemáticas, sino pues en el Tonalpohualli, directamente en la tabla, en las figuras, en las imágenes, ¿no? Aparte el es regente algo... del 12, ¿no? ¿Perdón? El regente del 12 me parece que también es la Huizcalpantecutli, si no estoy mal. Así es, Es otra exactamente. vocación de Es Venus. otra vocación de Venus y de Quetzalcóatl, ¿no? Entonces, todas esas cuestiones a nivel, pues, a nivel ya del tablero del Tonalpohualli, de los Amoshtin, de las imágenes, de la iconografía, pues también siguen las sorpresas, ¿no? Entonces, aquí me reservo para el ratito que ya les pueda mostrar las imágenes. Me gustaría que continuaras para ya poder, pero sí ya dimos un pequeño adelanto de esta cuestión, ¿no? Cómo Venus está completamente implicado, no solamente en los sucesos cortesianos, sino particularmente en también ahí está presente Venus. Oye, pero qué interesante porque no nada más estamos hablando ya de matemática, ¿no? O sea, Así es. de calendárica, sino ya de la parte mántica. Ya estamos tratando de comprender por qué utilizó el Tonali 12 Quetzalin, ¿no? Precisamente en esa elección para firmar estas tierras, ¿no? Nosotros en el libro y en todos los demás programas, pues generalmente hemos mostrado la parte matemática, la parte dura, ¿no? Pero esta parte mántica que Caltonac y tú vienen manejándolo, y ahorita con lo que nos dice el doctor Ilhuicaya, pues es muy interesante y se complementa, ¿no? Y de alguna manera nos permite entrar a la mente de Cortés y a lo que estaban pensando ellos en ese momento, por qué escogieron ese día para hacer esta donación, ¿no? Bueno, si me lo permiten, pues voy a seguir con la exposición. No es una exposición muy larga, porque prácticamente es una continuidad de lo que hemos venido descubriendo, cómo es que Cortés sigue usando el calendario nativo para tomar decisiones. Pues ya para concluir, y ya que yo pueda, y que puedas tú de alguna manera dar esta explicación mántica del 12 Quetzalin, me gustaría hacerles un recuento del que por qué es que nosotros decimos que Cortés sigue utilizando el calendario. Pueden decir, es que es una casualidad ahorita nada más de estas donaciones de tierras que fueron 260 días. No, porque nosotros hemos descubierto que las mismas 5 cartas de relación que envió Cortés al emperador Carlos V, también lo hizo utilizando estos números, del Tonalpohualli del 260, el de Venus 584 y pues algunas de sus mitades. Quiero mostrarles de alguna manera el siguiente gráfico, que ya hemos hablado mucho al respecto, pero solamente para enfatizar y de alguna manera recordar lo que les hemos expuesto ahorita sobre estas donaciones de tierra. Aquí vemos otro esquema que ya les hemos mostrado, que son las fechas en las que Cortés firma las 5 relaciones que envía el rey.
Aquí vemos la primera relación que la firma el 10 de julio de 1519. La segunda relación la firma la fecha el 30 de octubre de 1520. La tercera carta de relación que envía el rey la firma y la fecha el 15 de mayo de 1522. La cuarta relación la fecha el 15 de octubre de 1524 y finalmente la última relación que envía al rey o a Carlos V, la fecha el 3 de septiembre de 1526. ¿Qué tienen en común todas estas fechas? Que están separadas entre ellas a través del Tonalpohualli y a través de los números cronométricos propios del calendario. Esto ya tenemos programas completos, les recomiendo que los puedan revisar en la red, pero déjenme explicárselos más o menos algo rápido. De esta primer carta de relación firmada el 10 de julio de 1519 a la tercera carta de relación, hay exactamente 1040 días. ¿Qué es esto? Son exactamente 4 veces el Tonalpohualli, 4 veces 260. Y a la mitad entre esta cronodistancia está el solsticio de invierno. Quiere decir que el solsticio de invierno de 1520, no, bueno, ese solsticio de invierno, no puse ahí el año, pero 520 días después está el 15 de mayo de 1522, que es cuando firma la tercera relación, y 520 días antes está el día en que se firma la primera carta de relación, cronodistanciadas de alguna manera con el solsticio de invierno en el centro. Esto entonces vemos que está intencional y que ambas cartas tienen el mismo tonali en que fueron firmadas, exactamente como lo vemos con las cartas de las encomiendas de doña Isabel Moctezuma y de doña Leonor o doña Marina Moctezuma. Y vamos a ver que la segunda carta de relación que firmó el 30 de octubre de 1520, la firma otra vez el número 260. ¿Por qué? Porque lo firma esta segunda carta de relación en el día número 260 del año nativo, que corresponde al 20º día de la veintena de Tepeilhuitl, del año 2 Tecpat, de 2 Pedernal. Entonces quiere decir que firma su segunda carta de relación de 1520 exactamente en el día número 260 del año. Entonces volvemos a tener 260. Aquí tenemos 4 veces 260 y aquí esta carta la firma en el día número 260. Ahora, de la tercera carta de relación a la cuarta carta de relación, hay exactamente, se conforma un cronosegmento de 885 días. Y de 885 días ya lo hemos encontrado también muchas veces en el discurso histórico, que se puede descomponer en 2 veces el Tonalpohualli más un año vago de 365 días. Es decir, 885 días son 260 más 365 más 260, justamente la separación que hay entre la tercera y la cuarta carta de relación. Con esto vemos otra vez que está utilizando el Tonalpohualli, de alguna manera midiendo estas cronodistancias. También 885 puede descomponerse en 3 veces el Tonalpohualli, que son 780, más un cronosegmento de 105, que sabemos que es el complemento de 260 más 105, son exactamente los 365 días del año, ¿no? Entonces vemos esta intencionalidad. Finalmente, también vemos que la cuarta carta de relación la firmó justamente cuando se acababa de ocurrir la conjunción inferior de Venus, ese 15 de octubre de 1524, lo que decía Gerardo, esta vinculación entre Quetzalcóatl, Cortés y Venus, ¿no? Entonces se ve toda esa intencionalidad calendárica, astronómica, para poder ceñirse a este sistema cronontológico, como lo hemos denominado, como Cortés entonces sigue ciñéndose de alguna manera a este calendario. Aquí vemos ya es 1526, pero vemos que las donaciones de tierra la extienden hasta 1527, 6 años después de que ya había caído la ciudad. Entonces, pues hasta aquí es que yo quería mostrarles este nuevo avance. Ya les hemos mostrado antes las cartas de relación y ahora
las cartas de las encomiendas para las hijas de Moctezuma de las donaciones de tierra. Entonces ya tenemos más documentos, ya no nada más son las cartas de relación, que ya eran 5, que ya las encontramos, sino ahora otras 2 cartas también cronodistanciadas entre ellas entre 260 días, ¿no? Entonces, pues hasta aquí yo me gustaría, pues, dejarle en esta parte lo que es los números, para darle paso a Gerardo, que nos explique de alguna manera por qué, o tratar de entender por qué es que Cortés escogió ese 12 Quetzalín, ese 12 lagartija para poder hacer pues estas firmas, ¿no? Si me lo permites, entonces, amigo Gerardo, yo dejo de compartir pantalla para que ustedes puedan dar su Claro. explicación, tanto el Doc, Tere, Gastón, al respecto. ¿Sale? Sí, sí, por supuesto. Bueno, te dejo la pantalla, amigo. Por favor, César, gracias. Sí, pues esta es la primera vez que vamos a hacer este tipo de ejercicios y es muy interesante porque entonces aquí vamos a comenzar a ver cómo las imágenes también son muy elocuentes, más allá de las coincidencias, que más bien ya son sincronías. En la parte numérica, que son contundentes, pues aquí vamos a comenzar a ver cómo también en lo que correspondía a la labor de los tonalpouquis y de los seguidores los contadores del tiempo, pues también había cuestiones que sabemos que si lo estaba llevando Cortés, lo estaban llevando precisamente con imágenes, no lo estaban llevando con cuentas y con números, ¿no? Evidentemente todo esto lo iban viendo en los Del sistema amóstiles, nativo, en ¿no? los Del sistema códices. nativo. El sistema nativo, exactamente, sistema nahuaca. Y bueno, el primer dato que quisiera mencionar, y aquí me gustaría pues que me ayudaran también a comentar Gastón, Israel, Lili, que también anda por ahí, Tere, pues ahora sí que todos podemos aportar en esta parte. Primero lo que queremos comentar es que ya vimos que Venus está totalmente involucrado en esta cuestión, y bueno, pues aquí tenemos que esto sucedió precisamente ambas fechas, el 8 de marzo el 27 de junio de 1526, y el 14 de marzo de 1527, ambos son la fecha Matlactli Guanome Quetzpalin, que la vemos aquí en la esquina superior izquierda, es casi al terminar la trecena Seacatl. Y bueno, aquí repito el dato, Seacatl, pues es el nombre calendárico precisamente de Quetzalcóatl, ¿no? Del gran Quetzalcóatl, Seacatl Topitzin Quetzalcóatl. Entonces ahí comenzamos a ver ya una relación directa con un dato totalmente quetzalcoatliano, vamos a decirlo así, totalmente venusino. Ese es el primer dato que sucede en esta trecena Seacatl. El segundo dato, aquí tenemos el tonali, ¿sí? Ese es el tonali Matlactli Guanome Quetzpalin. El segundo dato interesante es que en el numeral número 12, ¿sí? Tenemos nada más y nada menos, como mencionaba Isra, al señor Tlahuizcalpantecutli, que es el Venus matutino, el Venus de la mañana. Entonces, fíjense, en el numeral, en la trecena tenemos a Quetzalcóatl como regente o más bien como nombre calendárico de Seacatl. Tenemos en el numeral 12 a Tlahuizcalpantecutli y al Quetzal como el ave acompañante, ¿no? O sea, tres datos así muy a priori que nos relacionan toda esta cuestión con Quetzalcóatl, con el Quetzal, con Tlahuizcalpantecutli, ¿no? Y aquí me gustaría mencionar, vamos a regresarnos al tonali particularmente, que bueno, pues este tonali sabemos que cada uno de los tonalis tiene datos específicos que nos ayudan a leer todos los conceptos que están contenidos alrededor de esa cuestión, y casi siempre son a través de los números y a través de los acompañantes, es decir, los regentes de cada uno de sus datos. Lo primero que podemos mencionar es precisamente que el regente de Quetzpalin, del glifo Quetzpalin, es Huehuecoyotl, el señor de la fiesta, el señor de la danza, el coyote viejo. ¿Sí? Y vale la pena mencionar que para Quetzpalin está relacionado a nivel humano y a nivel mántico, está relacionado con el resplandor, con la belleza. Es un día para llevar a cabo acciones específicas, o sea, es un día de acción, y es un día de abundancia y riqueza, ¿sí?
Gastón, riqueza material, Gastón lo mencionaba hace rato, fueron días, ambos, separados, exactamente producto del Alpohualli, en el mismo Tonalí, días en los que Cortés estaba cediendo un territorio, cediendo tierra, cediendo una riqueza, otorgándole algo a estos dos personajes relacionados precisamente con la nobleza mexica, hija y sobrina respectivamente de Moctezuma, ¿no? Entonces estamos hablando que es un día con resplandor, con belleza, de acción, de riqueza material y de abundancia, pues ahí podemos ya entender por qué eligieron un día Quetzalcoatl, ¿no? O por qué el día Quetzalcoatl se le relaciona con estas ideas, ¿no? Al Tonali Quetzalcoatl. Es algo bien interesante. Ambas eran hijas de Moctezuma, ¿eh? ¿Perdón? Ambas eran hijas de Moctezuma. Ah, sí, perdón, sí. No sé por qué entonces tenía la idea. Ambas eran hijas, ok. Qué bueno que me corregiste, para ya no tener esa idea en la cabeza. Bien, aquí tenemos también que en el Mactlactli Guanome Quetzalcoatl, en el contexto de la lámina segunda del Tonalámatl de Coice Borgia. Está justamente ahí, para que lo ubiquemos. ¿Y qué tenemos ahí como datos de la mántica de ese día? Aquí lo vemos precisamente en dos versiones reconstruidas. Las imágenes que corresponden a los pronósticos que se dieron en ese día. Supongamos que en ese día o días anteriores fueron checando y dijeron, mira, tiene que ser este día por estas razones, porque Quetzalcoatl es propicio para otorgar una riqueza, abundancia, etcétera, etcétera. Y vemos aquí que tenemos en la parte mántica, tenemos de entrada a una mujer en la parte baja. Esta mujer que está aquí sentada, de alguna manera pareciera que está sentada en el aire, en realidad más bien es una postura cuando vemos a alguien sentado, está enseñorado, está sentado en algún sitio, y vemos que debajo de ella tiene un cuerpo de agua, un espejo de agua, ¿sí? Esta especie como de cuenco, que en realidad sería como un tentli, contenedor del agua, que puede ser un lago, un río, una cuestión de este tipo. Lo interesante es que esta señora tiene los atributos de Xochiquetzal, la señora de la belleza, la señora de la juventud. Le fueron otorgadas estas tierras en este día a dos personajes que sabemos que eran jóvenes. Esto no lo podemos dejar pasar así de alto. Podría parecer forzada la cuestión, pero pues ahí tenemos a la señora, a la mujer precisamente ataviada con los atributos de Xochiquetzal, toda ella enjollada con su falda color turquesa y todas sus flores en la diadema, y portando precisamente una especie de cetro o de algo que tiene en su mano, algo muy, muy curioso, que es la única vez que aparece a lo largo de todo el Tonalámatl, que tiene atributos florales precisamente. Está formado por flores y joyas. Esto es bien interesante. Por otro lado, tenemos en la parte de arriba a Xipetotec. Vemos en la parte de abajo, justamente, ahí bajo los pies de Xipetotec, esta especie de cuerda que además tiene 13 secciones, con la sección roja, que sería la sección séptima, dividiéndolo exactamente a la mitad, también con textura de turquesa, con textura de la joya. Es una cuerda enjollada, es una cuerda preciosa. Está rematada con 2 plumas y tiene también cascabeles de oro, ¿no? Muy interesante. Y tiene nada más y nada menos que a Xipetotec, el señor de la renovación, el señor del cambio y de la transformación. Es decir, este es un día propicio precisamente para los cambios. Se daban, digamos, podríamos decirlo para ponerlo de manera sucinta, un cambio repentino en el destino o a la fortuna. Ese es, digamos, lo que también está asociado al número 12 y particularmente a la combinación de Quetzalcoatl con el número 12, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vemos cómo todas estas ideas, no solamente la parte venusina, sino la parte mántica, pues es también bastante propicia en este sentido. Xipetotec, como les decía, pues alude al cambio, alude a la transformación, y en ese momento les está siendo otorgada una riqueza pues que prácticamente las va
a proteger de ahí en adelante, ¿no? Como parte de la promesa que le hizo Cortés a Moctezuma. Se me ocurre que pues, pudieron ser este tipo de ideas las que inspiraron o las que de alguna manera llevaron a quien estuviera aconsejando a Cortés o a Cortés mismo, si es que ya había aprendido el sistema, el sistema anahuaca de conteo del tiempo, pues a tomar la decisión de hacerlo específicamente en esos días Matlactli Guanome Cuetzpalli. Porque por mucho que le busquemos, por mucho que le rasquemos, el hecho de que sucedan en el mismo tonali, exactamente un Tonalpohualli después, o sea, 260 días después, ambos sucesos, pues es muy, muy notorio, no es fortuito, los dos sucedieron en esta misma confluencia, en este mismo, ¿cómo llamarlo? Coordenada del día 12, del numeral 12 con el glifo Cuetzpalli, ¿no? Claro. Otro dato que les quería mencionar es que además tenemos como señor de la noche en ambos casos a Xiuhtecutli. Sabemos que Xiuhtecutli, el señor del fuego, el señor del calendario, ¿sí? También se le llama así, el señor turquesa. El señor Xiuhtecutli que está siempre en el inicio de todas las cosas. Xiuhtecutli va a aparecer en todos los momentos que exista un encendido de fuego, que recordemos que no necesariamente el único encendido de fuego, aunque el más famoso es el de los 52 años, siempre que había que arrancar algo, había que arrancar un ciclo, había que arrancar un proceso, había que arrancar una cuenta, Xiuhtecutli estaba presente. Y también en estos días, en la cuenta de 9, que corre en paralelo, la cuenta de 13 y la cuenta de 20 sobre el Tonalpohualli, tenemos a Xiuhtecutli en ambos tonales. Entonces, bueno, pues sí, si ya con todas estas sincronías y todas estas ideas que nos otorgan los númenes que están relacionados a esta coordenada de Matlactli Guanome con Cuetzpalli, pues ya podemos darnos una idea de todos los conceptos que manejamos actualmente, pero que pues, nos vienen de todo el estudio que hemos hecho de la iconografía, de la historia, de pues todos los datos con los que hemos logrado recopilar hasta el momento para poder hacer esta lectura un poco en retrospectiva, como tratando de imaginar cuáles fueron qué información se toparon para que en esas fechas pudiera ser propicio la entrega de esta sesión de tierras a estos personajes, ¿no? Entonces ahí está la mántica que nos muestra Tehuitzilpantecutli, todo es venusino en esta cuestión, todo es belleza, todo es riqueza, todo es abundancia y abundancia material prácticamente, y transformación, por cierto. ¿Cómo ven? ¿Tú qué opinas? Esta es una lectura pues muy... ¿Perdón? No, le digo a Ilhuicaya que nos complemente su lectura. Claro, seguro. Sí, pues muy ilustrativo, Gerardo, por supuesto. ¿Qué podría yo agregar? Pues quizá a mí me gusta mucho siempre correlacionar también con la parte maya, porque sabemos que aunque son diferentes signos, aunque son diferentes simbolismos, al final confluyen en prácticamente lo mismo. Si tú te pones a analizar los significados de los glifos mayas y los glifos nahuas, tienen significados sumamente parecidos. En maya, Cuetzpalli es Cat, que es la red también. Entonces, nuevamente nos habla de la red que tú avientas para obtener algo, la red en donde pones la abundancia, ¿no? La red con la que tú pescas, con la que tú quieres lograr algo. Yo veo a un Cortés pues utilizando también este sistema para acceder a esas tierras, pues probablemente por causas también no solamente no propiamente altruistas, sino pues también buscando generar algo para él, ¿no? Me llama la atención que 260 días después de la segunda le inicien su proceso de pues para intentar restarle poder, como mencionaba César Cat, también son esos enredos, lo que tú siembras en ese día, pues también puede generar o puede desenredar enredos, ¿no? Entonces, son ideas en relación a la mántica, a la simbología, que pues son sumamente curiosas, ¿no? Yo también creo que es absolutamente intencional y sí, pues claro. Bueno, el significado del tonal es
está clarísimo, ¿no? Es lo que podría yo agregar. Muchas gracias. Sí, precisamente aquí es donde podemos comenzar a ver por qué se le llama, por qué le llaman adivinación o por qué le llaman que podían pronosticar, ¿cómo es que podían ver hacia adelante? ¿Cómo se llama? Prospección, pero tiene otra palabra. Pero bueno, podemos imaginar, Destino. pues sí, Le, sí, sí, le- sí, le llegaban a destino. traducir destino, Pero, ¿no? pero yo me Prospectivo es la refería a palabra, a ¿no? la parte cuando tú dices, puedo ver hacia el futuro, ¿cómo se dice? Hay una Prospectivo. palabra, prospectivo, pero hay otra palabra, ahorita voy a acordar. La cuestión es que a lo que alude es a la idea de poder planificar hacia adelante de manera muy certera. Si ya tenemos los arquetipos muy bien establecidos y seguramente si nosotros podemos actualmente hacer este tipo de relaciones, imagínense cómo lo harían en aquella época. Profético. Obviamente con profético, esa era la palabra, profético. Es decir, no nada más era una adivinación así al que se le ocurrió al Señor o lo soñó, no, era una perspectiva calculada. Y aquí lo estamos viendo. Yo sí me imagino a los asesores de Cortés y a él planificando, oye, vamos a hacer esta cuestión, tiene que ser este día. Tiene que ser en una fecha Quetzalcoatl, tiene que ser por esto, por esto y por esto, por esto, tiene que ser allí. Porque 260 días después, en el mismo día, vuelve a suceder una acción similar, ¿no? Prácticamente la misma acción en el mismo tonali, ¿no? Eso ya pues, por más te digo que le busquemos la cuestión de una coincidencia fortuita, así, porque, mira qué coincidencia, pues, por más que le busquemos, creo que no va por ahí, ¿no? Creo que Exacto. más bien todo indica que esto estaba calculado y premeditado. Sí, por eso es que quise mostrar, aparte del descubrimiento de lo de las fechas de donación de tierras, pues las cartas de relación, ¿no? Para que la audiencia y quien vea el video, pues no piense que es fortuito, ¿no? Sino que es una continuación de un trabajo que venimos haciendo ya desde hace tiempo, en el que venimos mostrando cómo Cortés se ciñe a la cronometría del calendario nativo, ¿no? ¿Por qué lo hizo? No lo sabemos, desafortunadamente él no lo dejó dicho. Lo hizo consciente, no lo sabemos. Lo hizo inconsciente, no lo sabemos. A estas alturas yo puedo esperar o puedo presumir que ya sabía, ¿no? Después de Sí, 6, 7 años. sí, sin Antes, duda. pero resulta que, pues, como lo hemos venido mostrando, desde 1518, ¿no? Porque como se los mostré en el gráfico de las cartas de Cortés, algo que no les dije, es de que a Cortés se le da permiso, Diego Velázquez le firma las capitulaciones, otra firma, el 23 de octubre de 1518. Y 260 días después es cuando Cortés firma la primera carta de relación, ese 10 de julio de 1519, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues vemos que esta intención o esos 260 se usan desde que antes Cortés pisara esta tierra. Y eso es ahí donde uno se empieza a hacer preguntas medio extrañas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué lo haría Cortés cuando ni siquiera había conocido a Moctezuma, cuando no sabía absolutamente nada al respecto de lo que sería el calendario, ¿no? A menos que, como lo hemos platicado, pues también siendo las Antillas y las islas parte de Mesoamérica, pues de alguna manera ya lo hubieran sabido desde cuando estaban en Cuba, ¿no? Pero pues esto Sí, obviamente es especulación y esto claro. abre a muchas ideas, ¿no? Nosotros mostramos la evidencia del actuar y tratamos de comprender a través de su actuar lo que estaba pensando o lo que sabía ya, porque él no dejó dicho que lo usara, ¿no? En absoluta, él no dice yo estoy usando el calendario nativo, es más, no hubiera podido decirlo, ¿no? Pero a través de su actuar es que nosotros lo vamos comprendiendo. Y eso es yo creo que lo valioso de esta investigación que llevamos ya con tiempo, porque eso nos abre canales y nos abre las puertas para poder entender el proceso de distinta forma. Ese proceso en donde vemos ya un Cortés mexicanizado desde antes, ¿no? Convencido de lo que estaba haciendo al utilizar pues lo que es el calendario. Entonces, esto nos abre a poder tratar de comprender de distinta forma todo lo que nos han dicho y echar por la tierra todas esas cuestiones que nos han contado en la historia oficial, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo más importante que este trabajo nos deja ver, aparte
del por qué es que Cortés realmente se convenció de utilizar un sistema mántico, religioso, astronómico y calendárico distinto al cristiano, ¿no? ¿Por qué voltea y hace a un lado al cristiano? Sí firma en términos cristianos para que lo entiendan en España, pero atrás está utilizando el calendario nativo. O sea, es como que de alguna manera Planificaba. es exactamente volteando hacia otro lado y utilizando el calendario nativo para poder hacer sus acciones. ¿Tú cómo ves, Tere? Sí, pues nada más estaba pensando en las fechas en que hace estas firmas, ya son después del tránsito de Venus, ¿no? Que también hemos hablado que como que se le acaba la suerte. Y entonces no sé si más bien estas acciones, como decía Isra, son así como una red, como algo que le puede ayudar después, ¿no? Porque de alguna manera se despoja pues de esa riqueza para dársela a las mujeres, ¿no? O sea, la riqueza no es para él, sino que se está deshaciendo de ella para otorgárselas a las mujeres, a lo mejor siguiendo ahí la mántica que presentaba Gerardo, ¿no? Las mujeres jóvenes. Pero lo que sí me quedo pensando es que es después del segundo tránsito de Venus, ¿no? Como que se va acabando su suerte. ¿Y por qué se espera hasta esas fechas, no? Porque si quería protegerlas, pudo haberlo hecho, pues no sé, desde antes, ¿no? 584 días después del 13 de agosto o del primer Cipaclio, o por qué se espera hasta que ya vuelve a pasar Venus como para empezar a deshacerse o a proteger o una doble intención seguramente, ¿no? O tal vez más. Pero entonces lo que creo es que también estaba pensando, además del Tonalama, estaba cuidando también a Venus. Es que el 23 de mayo de 1526 es cuando se da este tránsito, ¿no? Y Ajá. tenemos en julio es cuando firma las encomiendas, esta encomienda, ¿no? Ya que terminó el tránsito de Venus frente al Sol. Y que Uh-huh. sabemos que se vincula con el tránsito de Venus de 1518. Sabemos Así es. esta dualidad de Venus, ¿no? Que aparece a través frente al Sol y que 8 años después va a aparecer también atravesando el Sol, ¿no? Esta fórmula que conocemos de 8 años de la Tierra son 5 años de Venus. Es 8 más 5, 13. Uh-huh. Justamente 13. ¿Cómo ves, Gastón? Pues yo creo que aquí de repente nos hacen unas preguntas, está haciendo durante la transmisión Ale unas preguntas. Yo creo que es tan complejo y tan rico, tan completo también el sistema nativo que no pudiera haberlo aprendido en 1 o 2 días, Cortés. ¿No? Inclusive nosotros nos tardamos a veces bastantito tiempo en asimilar algunas cosas. Pareciera que sí, digo, yo me decanto por esta versión en donde no fue tanto que lo asesoraran, sino que había, llegando, sino que ya previo inclusive a la ejecución de cada uno de esos pasos ya tenía un antecedente. Si bien nos maravillamos con la sincronía en cada una de las distancias y la relación con Venus, las posiciones y todo, el hecho de que utilizara el día más propicio para ejecutar cada acción. O sea, eso no lo hizo en un día Tecpa, ¿no? No lo hizo en un día Tosli, a lo mejor el Tosli estaba echándose sus pulques, ¿no? Y pero exactamente en el día más preciso para ejecutar algo fue cuando lo hace. Y de la misma forma, eh, aún todavía los datos yo creo que se tienen que juntar y presentar, pero ya lo hemos dicho en varias ocasiones, el mejor día para hacer alianza, lo hace, el mejor día para hacer la guerra, para huir, para introspectar, para festejar, para hacer cada una de esas cosas, ceñido totalmente al significado y a la simbología del sistema crono-ontológico que cada vez se hace más grande. Si antes
lo decíamos cronontológico, esta relación con el espacio, con el tiempo, con las acciones y con el propósito, todavía lo hacen más exacto. Así es, y como muchas otras de las fechas importantes, lo comentábamos hace 15 días precisamente, suceden en el inicios de trecena. Todos en días uno. Uno Zipacli, uno Coat, uno Lagartija, uno Casa, uno. O sea, siempre uno, al inicio de una trecena, al inicio de una trecena, ¿no? Esta idea es fascinante porque sí, nos abre muchas posibilidades para repensar no solamente la utilidad del sistema cronontológico, sino de la historia toda. Claro. Pues no sé si quieran comentar, Gastón, o abrimos ya los micrófonos si es que hay alguna Hay persona unos que quiera comentar. comentarios en Facebook, hay saludos a Jesús Moctezuma, que nos manda saludos, a Cuetlashli Xocoyotzin, saludo desde Chicago. Chicago. Ah, ¿está en Chicago? Sí, Justamente yo me encuentro en Chicago ahorita. Ah, de sí. veras, sí es cierto. Podríamos tener una copia del video, o no, pues el video se queda en En las redes. las páginas, en las redes, en los grupos. Huasteca, que no nomás nos pone ahí, entonces la fecha precisa de inicio de los calendarios es el 14 de marzo, no sé por qué dices así, no creo que de eso no hablamos. Nos dice, les comento que hay un tercer calendario que se relaciona con las festividades sagradas, el Iwit Powali, quizá en interacción con el venusino. Si pudieras ampliar un poquito más tu comentario. Nosotros pensamos que uno era la base de todo, y de ahí yo creo que no hubiera sido útil si hubiera sido eso que proponen que cada pueblo tenía el suyo, no hubiera sido funcional, no tendría la sincronía necesaria como para hablar de todo lo que acabamos de hablar, pero pues si nos puedes ahondar un poquito más tu comentario, lo leemos con todo gusto. Alicia Guerrero nos manda saludos, Tonantzin Alvarado, muy interesante. Efraín Becerra, a todos los que están conectados, ahí les mandamos un saludo. Solamente son los más interesantes, los demás pues son flores que nos mandan ahí saludos. Abrimos los micrófonos para aquí en el Zoom, recordando que los que gusten interactuar directamente aquí en Zoom, pues soliciten su acceso cada jueves de Calendárica, conforme vayamos anunciando los temas. Por ahí Lino ya había escrito algo. Lino, ¿puedes abrir tu micrófono para que nos comentes lo que piensas? Por favor. ¿Le puedes habilitar el micrófono, Gastón? Sí, ahí está. A Lino. Adelante, Lino. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, digo, está muy interesante todo lo que se propone y bueno, una propuesta es, no hay desde el punto de vista del tonalama o de su uso, por parte de Cortés o de los españoles desde que le envían o le dan permiso para venir hacia estas tierras, pues no hay un por qué tenga que seguir esas fechas, ¿no? En cuanto al tonalama. Lo que sí yo pienso que una vez que se integran a Zempoala, a partir de ahí hacen una alianza, la mayor parte del ejército indígena, pues hace que mantenga la alianza y que se mantenga bajo el liderazgo de los indígenas, pues vamos a ponerlo así, contemplando que indígenas los nacidos en esta tierra, ¿no? Y a partir de ahí empieza a utilizar el cacique gordo, pues su tonalpouque. Al ver Cortés de ahí en adelante que sí funcionan las fechas, que sí dan alguna
funcionalidad. Entonces, pues, como comento ahí, ya no suelta el Tonalpou. Una vez que Cortés toma el liderazgo, pues se sigue con este tipo de apoyo, aun cuando corre el riesgo seguramente de que si los frailes lo descubren, pues lo van a castigar, ¿no? Entonces, esa es nada más una propuesta muy general en el cual, pues, si hay una explicación a partir, desde mi punto de vista, de que se alía con el cacique gordo de Zempoala, pero antes sí suena algo así como que es algo mántico universal, pues, pero bueno, La ese es predestinación. mi punto de vista, ¿no? Muchas gracias, Lino. No sé si alguien más quiera, por ahí estaba Yolotecutli también, ¿no? Yolo, Sí, ahí andaba. ¿andas por ahí, Yolo? Está Ramón, está Ramón, Silvano, Valerio, alguien que quiera participar. Agustín. Y si no quieren participar, pues también nos mandan después de, yo entiendo que de repente para asimilar los datos, luego nos tenemos que dar una revisadita otra vez a los datos, al tomar apuntes los programas, y ya nos lo hacen llegar. Pero es que me está escribiendo Yolotecutli que no puede. Uy, El micrófono Está- tal vez, ¿no? ahí va, ahí Micrófono. todos pueden ya habilitar su Activar micrófono. micrófonos. Adelante, Listo. Ahora sí ya puedo habilitar mi micrófono. Ahora sí Bueno, ya. adelante, adelante. buenas noches a todo el panel. Bueno, César, es muy interesante nuevamente el planteamiento, pero creo que queda manifiesto desde el principio y creo que desde que empezaste a trazar este tema, y lo dijo Tere, dijo, o bien el universo tiene un lenguaje y va manifestándose a través de ciertos hechos, y pues esos hechos obviamente que tienen un ritmo matemático, que esto era lo que leían los tonalpoques. Pero Lino acaba de hacer un apunte que me parece esencial. Cortés no actuaba solo porque necesitaba aliados, y esos aliados pues eran indígenas, y los indígenas, pues lo está diciendo muy claramente, Zempoala, los zempoaltecas, tenían pues una forma de actuar, una forma de definir sus batallas o cómo administrar la energía de la gente que iba al frente con ellos. Entonces, pues sí, Cortés va obedeciendo las circunstancias a favor, pero también va obedeciendo lo que le proponen sus aliados. Entonces, si los aliados ya tenían una lectura de cuándo ejercer ciertas cosas, pues de ahí es que se va dando ese empate, y después quizá, como lo apunta Lino y dice bien, es solamente una idea, puede ser que Cortés se haya quedado sorprendido con la exactitud o con la benevolencia de hacer caso de los pronósticos hechos por los Tonalpoque, y entonces haya decidido seguir, digamos, de forma clandestina, pues un ritmo, pero veo muy difícil que para el tiempo de Cortés haya podido entender completamente lo que se le proponía cuando los tonalpoques le daban una lectura mántica de los días, por así decirlo, y lo dice bien eh, el doctor Ilhuicaya, dice, es una propuesta que a veces genera que nos quieran aventar tomates, ¿no? Pero igual tenemos que considerar que para el tiempo de Cortés, la mentalidad europea todavía no había dado el salto para comprender la astronomía. Eso ya fue hasta Galileo. Estamos hablando de 1564, estamos hablando que la transición que Europa va a generar para poder crear esa mentalidad abierta a la matemática y a la astronomía se va a dar en un tiempo de maduración, pero en Italia.
no en España. Por mucho que le querramos conceder a Cortés, incluso aunque haya sido un personaje culto, todavía su cultura no estaba definida por el estudio de la astronomía ni de la matemática. Recordemos que la parte de España donde crece Cortés, aunque tenía una ligazón con la parte asturiana y tenían una conexión con Francia, era una parte dominada por la Iglesia Católica, pero además de la Iglesia Católica, por el pensamiento romano. Entonces ellos todavía no estaban listos para poder calibrar ciertas cosas que, como bien lo dijo Gastón, ni nosotros todavía con el rigor del estudio a veces nos quedan claras ciertas cosas. Yo creo que la tesis de Lino es muy interesante y habría que seguirla alimentando. Ok, muchas gracias, Yolo, gusto en verte. Gracias, igualmente, César. Igual. Israel está levantando la mano ahí. Hola, hola, ay, acá ando todavía. Un comentario a este respecto. Yo creo que no hay que asumir que Cortés fue más culto de lo que fue, ni que fue más, ni que fue menos prejuicioso de lo que seguramente fue también, por ser europeo, por ser católico, por ser lo que haya sido, ¿no? Pero si algo le tenemos que asumir o reconocer a Cortés es que fue una persona muy ambiciosa y muy práctica. Yo les podría proponer, ¿no? Que más que ver un Cortés que se interesó genuinamente, ¿no? Si es que no lo queremos ver, la figura de Cortés nunca va a ser o más bien va a costar mucho trabajo que cambiemos la mentalidad. Es el malo del cuento y los seres humanos necesitamos malos porque necesitamos malos, o sea, hay que echarle la culpa a alguien, ¿no? Pero más allá de que no se pueda cambiar esa idea, precisamente asumiéndonos a que fue un tipo ambicioso, un tipo despiadado, lo que ustedes quieran, ¿no? Si él descubrió que la cuenta calendárica le podía dar cuestiones prácticas y cuestiones bien concretas, a lo mejor a él no le interesó nunca, vamos a decirlo así, la espiritualidad que puedes tomar, pero le pudo haber interesado la parte que te permite manipular y mover los hilos, ¿no? Yo lo puedo ver así, yo lo puedo ver no como una persona genuinamente o totalmente interesada y que se quiso empapar de la cultura, quizá no, pero si él en su mentalidad tan práctica y tan ambiciosa que tenía por lograr lo que no iba a poder lograr en España nunca, y por conservarlo además, si encontró una herramienta, un arma, vamos a llamarlo así, que le pudo haber dado ventaja sobre lo que sucedió, yo creo que la pudo haber utilizado. Y yo creo que no es necesario, repito, que asumamos que Cortés fue más culto o más bondadoso, más inteligente. No es necesario, sencillamente hay que ponernos en sus zapatos, un tipo que quería sacar algo, ¿no? Algo para sí mismo y encontró la herramienta ideal ahí. Yo creo que también esa parte pudiera ser una teoría plausible, más que dotar a Cortés de situaciones que pues a lo mejor no tuvo o que nos va a costar mucho trabajo asumir que tuvo, ¿no? Pero los datos están ahí duros, puros, y yo creo que es importante reconocer que no necesitas ser un amante de la cultura para obtener o ganar algo que tú estás buscando a través de el uso y el manejo de la propia cultura, ¿no? Yo así lo podría yo asumir. Ese es el comentario que quería dar. Gracias, Isra. Bueno, y también le funcionó que 500 años después seguimos hablando de él. Aquí estamos reunidos. Claro, y aquí está el episodio justamente de Atonaletzin y Tlamapanatzin, ¿no? Como uno de los ejemplos de que sí hubo contacto en ese sentido. Y por otro lado, lo que hace rato se mencionó de manera muy de pasadita y que no podemos también dejar de lado, es que ya llevaban muchos años
funcionando ellos en las Antillas. Y sabemos que los taínos, los caribes y todas las tribus y los pueblos que vivían en esa parte también pertenecen al círculo de influencia de Mesoamérica y particularmente de los mayas, ¿no? Por lo que podemos imaginar, especular, que ya desde mucho antes de llegar aquí a la tierra, pues al continente prácticamente, pudieran que ya hubieran tenido alguna información, ¿sí? Evidentemente no nos van a decir todo de la historia, ¿no? Hay partes que se las guardan para sí porque quieren adornarse, pero evidentemente sí, algo había en Cortés, algo sabía que logró, y aquí lo estamos poniendo en evidencia, logró ceñirse a esta cuestión y tomar ventaja de ello. Claro. Gracias, Gerardo. Ramón. Ramón levantó la mano ahí. Sí, Ramón Huerta. Adelante. Sí, buenas noches a todos. Buenas noches. Antes que nada, quiero decirles que es un honor, es un orgullo el trabajo que ustedes realizan en el conocimiento y el uso de los calendarios, tanto, a lo mejor aquí me regañan, pero bueno, el calendario, el Tonalpohualli y el de las veintenas, ¿no? Que al final es el mismo calendario. Es un anhelo y una idea seductora pensar desde los tiempos pretéritos hasta los nuevos, la búsqueda de un método para conocer el destino, influir en él. La historia nos ha dado muchas lecciones. Es un sueño largamente acariciado. El que los antiguos mexicanos hubieran diseñado un instrumento preciso para poder entrever el futuro e influenciar sobre él, es muy halagadora. Pero creo que también, viendo la vida de Cortés, su final tampoco fue muy bueno, a pesar de que pues hizo famoso, ¿no? Yo creo que habría que señalar que más que una conquista, él la encabezó una pelea interina entre las diferentes etnias. Esa no fue una conquista, fue el odio sistemático de unos contra otros, de los mismos mexicanos antiguos. Me gustaría creer, y ese es uno de las cosas que más me atrae, el poder estudiar todo lo que ustedes nos han estado enseñando. He leído ya el libro del ingeniero Morlán, seguido platicamos por ahí. He tomado las clases con el profesor Iwikaya, con el doctor. Sigo lo más puntualmente que puedo la lectura del Tonalpohualli diario que están haciendo, un gran esfuerzo y que también creo yo que eso es una forma de ofrendar, ¿verdad? Desmañanarse también es ofrendar. Y han hecho una gran ofrenda, pero siempre queda esa situación de si alguien ha sido capaz, algún grupo como los chinos, los egipcios y tantas, los celtas y tantas, han sido, y entre ellos los mexicanos, han sido capaces de diseñar un instrumento que permita conocer el futuro, influir sobre él y que sea preciso. Me gustaría pensar que somos los mexicanos, pero todavía hay camino para poderlo establecer y creo que puede ser que algún día sepamos todo esto. Les agradezco mucho. Gracias, Ramón. Muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, sí. Pues, gracias. Pues la ofrenda, pues la podemos hacer todos. La ofrenda, el legado, pues, y el esfuerzo que hace el que sea. Ahí está. Si es el maestro Gerardo. Pero esa pizquita de respuesta que te da para hacerla fructífera es no tan solo que la apliques, o sea, sí, pero más allá es que tú lo puedas compartir con tu familia. Si tenemos este tesoro y no se lo enseñamos a los hijos, a los niños, a la siguiente generación, si nosotros
tenemos esta ofrenda. ¿Para quién es la ofrenda entonces? Si nosotros entendemos, ya sea que las profecías y todo esto nos sitúa de una forma más científica, la forma de predecir. Y no solamente dándole esa importancia a algún ser que de repente nos va a escoger y nos va a decir todo lo que va a pasar. Porque pues, sería muy afortunado quien le sucediera así. Aquí, cualquiera de todos nosotros, solamente por asomarnos al sistema, podemos prever qué es lo que va a suceder, qué va a venir, pero de una forma proactiva, donde no te vas a cruzar de brazos y decir, pues eso tiene que pasar y ya, son designios del espíritu. No. La interacción, donde tú formas parte de este sistema, yo creo que además de hacerlo, de darle el uso, le da la honra. El honrar a nuestros ancestros es utilizarlo, obviamente. Y el hecho de que nosotros entendamos esto y que todavía sea la punta del iceberg y no nos esperemos a conocerlo todo para compartir, yo creo que es la invitación a que todos lo estudiemos. Es lo que yo pudiera. Muchas gracias, Gastón. Ya nos extendimos nada más. Si quieres, tenemos la palabra a Yolotecutli, creo que quieres. Adelante. Sí, pues nuevamente, gracias por la apertura de los micrófonos y complementando lo que dice el profesor Ilhuicaya, complementando, creo que también es a veces digamos, un exceso concederle todo a Cortés como pues solamente un ser de mucha ambición y práctico. A su lado estaban los pueblos indígenas, recordemos que hizo alianzas con los tlaxcaltecas y con muchos otros pueblos y naciones que pues tenían sus propios conflictos, viejos o nuevos, para el tiempo en el que Cortés se asume como un eje de batalla, pues muchos tomaron un lado y muchos apoyaron, otros no, pero eso no está escrito porque no era la forma de escribir de los primeros, digamos, narradores. Si bien la palabra history en inglés, ahora que estás ahí en Chicago, César, la palabra history, si tú la divides en his y luego un guión y luego story, también quiere decir su historia, o sea, no la historia en general, sino la historia que cuenta cada quien. Entonces, la forma de narrar los hechos de los primeros informantes de lo que sucedía en estos territorios, pues era esa, era una particularización de ciertos hechos, y bueno, en esa particularización se negaba la presencia, la alianza, la participación de los demás, que es lo que hace Cortés, pero a su lado, pues siempre estuvieron nuestros pueblos también participando de esa batalla. Entonces, lo que hizo Cortés también se debió a la participación de los tonalpoques, de los líderes de otras naciones, de las mujeres, de los muchos médicos que había alrededor, arquitectos. ¿Por qué? Pues porque así es la guerra. Entonces, creo que esa parte la señaló Lino y creo que hay que tomarla en cuenta. Estamos leyendo al personaje, más no la gran pintura que representa toda la historia de nuestros pueblos. Entonces yo creo que habría que abrir un poco más la mirada y entender que al lado de Cortés, pues también había otros ambiciosos o también había otros que aprovecharon el momento para poder servir a sus propios intereses. Entonces la historia es un poquito más grande, pero la calendárica ahí está. Si la tomó consciente o inconsciente, ahí está y eso es un hecho innegable. Gracias. Ahí están los números, Sí. ahí están los astros, ahí está Venus, ahí está la cronometría y ahí están los textos que dejó Cortés, ¿no? Pues no sé si ustedes quieren comentar algo más o ya empezamos a despedir la sesión, querido amigo Gastón.
Porque ya nos Pues extendimos. yo creo que sí, no, ya nos excedimos, era muy cortita la información, pero bueno, a mí me da gusto darle este refresh y buscar de diferentes formas, hacer las cosas de una forma distinta, eso nos integra y pues esperemos más ponencias de este tipo. Nos gusta pues continuar con el avance del personal de cada uno de todos nosotros, y yo creo que vamos a poder aportar cada vez más no tan solo de una sola arista, de diferentes perspectivas, un solo tema. Muchísimas gracias a la gente que nos sigue en Facebook, que estuvo presente en esta transmisión. Leeremos sus comentarios que nos están escribiendo aún todavía ahí. Bueno, voy a leer uno que se ve muy grande: Eje Catcoat, Atetzquema. Se tiene noticia indirecta, ¿no?, de Segura, de un memorial reservado dirigido a su hijo con Gonzalo Cano Moctezuma, que Juan Cano había escrito en 1554 sobre 3 crímenes de Hernán Cortés. Violó a Dalia Isabel, mató a su prima, etcétera. Bueno, son datos históricos. Escríbanos cosas que tengan referencia a lo expuesto, y con todo gusto los vamos a leer. Muchas gracias, Tere. Muchas gracias, Isra, que anda por ahí todavía. Gracias, Gerardo. Gracias. Y Gracias. todo nuestro agradecimiento también a su amigo y Temastián, y también César Morlán, por esta información. Y pues seguiremos avisando con anterioridad cuando tengamos estos jueves de calendárica. Esperemos que sea por lo menos cada 15 días, como lo hemos estado haciendo. Y pues un placer. Muchísimas gracias. Si alguien quiere decir alguna palabra para despedir el programa, pues con todo gusto. Y si no, pues les deseamos muy buenas noches. Seguimos en contacto. Los invitamos a las 5:45 todos los días, lectura del tonal, para conocer también los arquetipos, todo lo que hoy llegamos a parafrasear de Quetzalcoatl o Lagartija. Lo hacemos todos los días. Hoy es un día Nahui Tecpac, y bueno, pues mañana ya nos toca el Quiagüe. Así que es un gusto pertenecer a este movimiento, que ya es el conjunto de todas las agrupaciones y calmecacs, en lo que nosotros llamamos la nueva calendárica. Muchísimas gracias. Que tengan un excelente descanso. Gracias, buenas noches. A todos, gracias. Bonita noche. Buenas noches.